así, sigan mandando estrellas. ¿Quién le da bien esta harina a ella? Que ella tiene que alimentar a su hijo. Que ella está peleando, pobre peladito, oye. Que está sufriendo. Todo comenzó en Facebook, cuando Jocelyn Mora, una entrenadora fitness embarazada, publicó unas capturas que encendieron la mecha de un escándalo nacional. En ellas señalaba a Olga Vizcaíno como la mujer que mantenía una relación con su esposo, Adrián Villar. La publicación se llenó de comentarios en cuestión de minutos. Las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer: convertir un drama personal en un espectáculo público. La historia no se quedó en simples rumores. Jocelyn expuso conversaciones, fotos y hasta indirectas que, según ella, eran prueba de la infidelidad. El asunto ya no era privado. Miles de usuarios comenzaron a compartir, opinar y hasta a insultar. En medio de esa tormenta digital apareció la voz de Olga Vizcaíno. En vez de esconderse, tomó el centro de la escena y, con frases directas y hasta sarcásticas, le dio la vuelta a la situación. «Yo no me como a marido ajeno», fue una de sus frases más virales, seguida de otra aún más provocadora: «El trauma de las flaquitas soy yo». Estas declaraciones dividieron a la audiencia. Algunos la acusaban de descarada, mientras otros aplaudían su valentía para responder sin pelos en la lengua. Olga, lejos de victimizarse, transformó el ataque en una plataforma para hacerse notar, como si supiera exactamente cómo manejar la tormenta. Ese primer capítulo fue suficiente para que su nombre se volviera tendencia. En grupos, páginas de memes y hasta noticieros digitales, todos hablaban de la viral Olga Vizcaíno. La polémica no solo la rodeaba, sino que la impulsaba. Lo que parecía un intento de Jocelyn por exponerla terminó dándole más visibilidad. Así nació el fenómeno: una mujer común convertida en protagonista digital, en medio de un triángulo amoroso público y explosivo. Tras el primer estallido en redes, Olga decidió no quedarse callada. Lejos de pedir disculpas o aclarar en privado, se grabó en videos respondiendo de frente. Su tono era desafiante, con una mezcla de humor y descaro que desarmaba a quienes intentaban atacarla. Cada palabra que soltaba parecía calculada para viralizarse. Frases cortas, fáciles de compartir y perfectas para memes. Esa espontaneidad la hizo más visible. Los comentarios en Facebook se multiplicaron. Muchos criticaban que hablara con tanta seguridad en medio de un escándalo de infidelidad. Otros, sin embargo, empezaron a convertirla en símbolo de una mujer que no se dejaba humillar. Esa polarización encendió todavía más el algoritmo. Entre insultos, risas y halagos, Olga se transformaba en contenido. Lo que para unos era vergüenza, para ella era escenario. Fue entonces cuando soltó otra de sus frases más comentadas: «Quiso hacerme un daño al exponerme, y lo que hizo fue darme fama». Con esas palabras dejó claro que entendía cómo funcionan las redes sociales. Esa visión estratégica sorprendió incluso a quienes la odiaban. Jocelyn había querido exponerla como la amante, pero Olga supo capitalizar el golpe y convertirlo en una especie de trampolín digital. Los portales de noticias digitales empezaron a recoger su historia. Medios locales y páginas de entretenimiento titulaban sobre Olga, la más viral de Facebook. Cada entrevista, cada comentario y cada en vivo sumaba miles de reproducciones. En pocos días pasó de ser una desconocida a ser el nombre que circulaba en todos los grupos. La pregunta ya no era si había infidelidad o no, sino cómo Olga manejaba la fama inesperada. La polémica crecía y Olga empezó a asumir un papel que nadie esperaba: el de influencer improvisada. Sus frases se volvían tendencia, sus fotos eran compartidas y hasta los que no la conocían de nada ya tenían una opinión sobre ella. Lo curioso era cómo convertía las críticas en combustible. Cada insulto en comentarios era respondido con ironía, y lejos de caer, terminaba sumando seguidores que disfrutaban verla plantarse firme. Mientras tanto, Jocelyn, la esposa embarazada que destapó todo, seguía mostrando pruebas y denunciando la traición de su pareja. Sin embargo, la atención ya no se centraba tanto en el dolor de ella, sino en la actitud de Olga. Era como si el escándalo se hubiera volteado. La señalada se robaba el show y la víctima quedaba relegada. Así funcionan las redes. La narrativa no siempre premia la verdad, sino al personaje más fuerte. En entrevistas improvisadas, Olga repetía su versión: que no sabía que Adrián era ajeno, y que todo lo que estaba ocurriendo era un intento fallido de manchar su nombre. La diferencia era que ahora ya no hablaba como alguien defendiéndose, sino como alguien construyendo una imagen pública. Consciente o no, empezaba a usar el lenguaje de figuras virales: autenticidad, frases pegajosas y cero miedo a las cámaras. Los usuarios empezaron a bautizarla con apodos:
algunos burlones y otros de admiración. La mezcla de crítica y apoyo alimentaba más su alcance. Olga, en lugar de apagarse, aprovechaba ese ruido para anunciar que estaba vendiendo contenido en Telegram y que pronto abriría nuevas plataformas. El escándalo se convertía en negocio. La jugada sorprendía a todos. De amante expuesta, pasó a empresaria digital de la noche a la mañana. En este punto, el escándalo ya no era solo un chisme local, era tendencia nacional. Páginas de entretenimiento, emisoras de radio y hasta noticieros digitales se subieron al fenómeno. Los titulares eran claros. Olga Vizcaíno, la mujer que convirtió la infidelidad en fama. Cada vez que hablaba, dejaba una frase lista para viralizarse. Y entre tanto caos, los usuarios comentaban: nadie nos había dado una novela así en pleno 2025. Adrián Villar, el hombre en el centro de la tormenta, casi no se pronunciaba. Su silencio generaba más morbo, porque mientras Jocelyn mostraba su dolor y Olga ganaba fama, él parecía desaparecer del mapa. Ese vacío alimentaba la narrativa. Era como si las protagonistas fueran las dos mujeres enfrentadas, y él quedara reducido a un personaje secundario. Los memes lo retrataban como el hombre borrado por el algoritmo. Olga, lejos de apagar la polémica, aprovechaba cada oportunidad para mostrarse con seguridad. No pedía perdón ni buscaba reconciliarse con el público. Su postura era firme. Si me expusieron, yo voy a sacarle provecho. Esa autenticidad, aunque polémica, era lo que mantenía a la gente enganchada, porque en un mundo digital saturado de apariencias, alguien que habla sin filtro siempre genera morbo y seguidores. La historia ya no se contaba solo en Facebook. En TikTok y en Instagram empezaron a circular clips de sus declaraciones. La frase "el trauma de las flaquitas soy yo" se convirtió en tendencia de audio, usado para memes, bailes y parodias. En cuestión de días, Olga Vizcaíno ya no era simplemente la señalada en un escándalo, sino un personaje cultural del Internet colombiano, con todo lo bueno y lo malo que eso significa. Con el auge de su viralidad, Olga Vizcaíno comenzó a recibir invitaciones a transmisiones en vivo y entrevistas digitales. Cadenas de noticias locales la buscaban para conocer su versión del escándalo. Lo que sorprendía era su habilidad para responder con naturalidad, como si hubiera entrenado toda la vida para hablar frente a las cámaras. Esa frescura la hacía más atractiva para la audiencia, que quería escuchar qué iba a decir ahora. Mientras tanto, Jocelyn Mora insistía en que no se olvidara lo esencial. Ella era la esposa engañada y estaba embarazada. Su discurso buscaba que la gente empatizara con su dolor, pero las redes, más que compasivas, se inclinan por el espectáculo. Poco a poco, Jocelyn dejó de ser el centro de la conversación y Olga se consolidaba como la figura fuerte. Era la ironía del caso. La víctima quedaba en segundo plano frente a la villana viral. Olga aprovechó esa posición y comenzó a mover ficha. Anunció que además de Telegram abriría una cuenta oficial en otras plataformas para los que quisieran ver más. Con eso, no solo monetizaba la atención, sino que convertía la polémica en ingresos. Las críticas llovían, pero también el dinero. La jugada demostraba que había comprendido una de las reglas más duras del Internet. La fama es fugaz, y hay que capitalizarla rápido. Lo curioso es que su nombre ya no estaba asociado solo al escándalo amoroso, sino al fenómeno de cómo alguien común podía convertirse en celebridad digital de la noche a la mañana. En Facebook, TikTok y hasta en grupos de WhatsApp circulaban sus videos como ejemplos de cómo darle la vuelta a la tortilla. Olga, sin proponérselo, se transformaba en un caso de estudio de lo que es la cultura viral, polémica, frases pegajosas y monetización. La fama repentina de Olga Vizcaíno comenzó a dividir al público en dos bandos claros. Por un lado estaban quienes la veían como símbolo de desfachatez, una mujer que había arruinado un hogar y encima se burlaba del dolor ajeno. Para ellos, Olga representaba lo peor de la cultura viral, la exaltación de lo inmoral. Por otro lado, surgió un grupo que la defendía como una mujer libre, auténtica y sin miedo a decir lo que piensa. En Facebook, los debates eran intensos. Comentarios como "es una descarada" se mezclaban con otros que decían "al menos ella no se esconde como muchos". Ese choque de opiniones alimentaba aún más el algoritmo. Los creadores de contenido vieron en el caso un manantial de visitas y cada página de farándula lanzaba sus análisis. Lo curioso era que, cuanto más se hablaba mal de Olga, más crecía su número de seguidores. El fenómeno mostraba una verdad incómoda. En las redes sociales, el odio y la admiración generan el mismo resultado: visibilidad. Olga entendió eso rápido. En lugar de justificarse, continuó lanzando frases que parecían diseñadas para molestar y divertir al mismo tiempo.
Cada declaración suya era portada en páginas de entretenimiento, y hasta los que la odiaban no podían evitar seguir atentos a lo que decía. A estas alturas, los medios tradicionales también se subieron al fenómeno. Programas de radio, portales de noticias y hasta noticieros de televisión empezaron a hablar de Olga Vizcaíno. Su nombre ya no era exclusivo de Facebook, estaba en todas partes. Los titulares eran llamativos: de la infidelidad a la fama, o Olga Vizcaíno, la mujer que convirtió un escándalo en una marca. El caso se transformaba en ejemplo del poder brutal de lo viral. Analistas digitales señalaban que su caso mostraba lo impredecible del Internet. Nadie planea un escándalo así, pero una vez ocurre, todo depende de cómo lo enfrentes, y Olga lo había enfrentado con astucia. En lugar de esconderse, se puso bajo el reflector y jugó con las reglas del juego. Esa actitud la diferenciaba de otros que terminan hundidos por el escarnio público. Ella, en cambio, lo convirtió en una oportunidad. Las entrevistas que concedía eran cada vez más comentadas. Su estilo directo y su manera de reírse del problema daban la impresión de que era dueña de la situación, y aunque muchos la llamaban villana, también había quienes la consideraban un ícono de autenticidad. En foros y comentarios, algunos decían: ella es lo que es, sin máscaras, por eso está arrasando. Esa narrativa la posicionaba como un personaje que generaba conversación sin parar. Incluso expertos en marketing comenzaron a analizar su caso como una lección sobre branding personal. Señalaban que Olga había tomado un episodio de desprestigio y lo había transformado en visibilidad masiva. Con esa visibilidad abrió canales de monetización, Telegram, promesas de nuevas plataformas y hasta ofertas de publicidad local. De ser señalada como la otra, pasó a ser un ejemplo, polémico pero real, de cómo se construye una marca digital. Con el paso de los días, Olga Vizcaíno dejó de ser solo la señalada en un escándalo de infidelidad. Se convirtió en un personaje estable en el ecosistema digital. Sus seguidores crecían, sus frases circulaban y ya no dependía únicamente del drama inicial. Ahora producía contenido propio, transmisiones en vivo, mensajes directos a quienes la apoyaban y hasta consejos, todo con su estilo irreverente que mantenía enganchado al público. En Facebook, los grupos comenzaron a usar su imagen como meme. Algunos lo hacían para criticarla, otros para celebrarla, pero el resultado era el mismo. Olga seguía presente en la conversación colectiva. El chisme original se transformaba en cultura digital, en chistes que circulaban por WhatsApp y en videos en TikTok que usaban sus frases más famosas. Ese fenómeno mostraba que había superado la barrera del escándalo pasajero. Lo interesante es que Olga empezó a mostrarse como una mujer consciente del rol que estaba jugando. En entrevistas reconocía que todo lo que pasó la había sorprendido, pero también decía con firmeza que no iba a desaprovechar la fama. Esa mezcla de sinceridad y ambición conectaba con muchos que veían en ella a alguien que, en lugar de dejarse hundir, había decidido subir al escenario y reclamar su espacio. Para algunos era la encarnación de la nueva figura digital. Alguien sin preparación mediática que, gracias a la viralidad, termina compitiendo con influencers y artistas. Para otros, seguía siendo un mal ejemplo de cómo el Internet glorifica lo polémico. Pero en cualquier caso, Olga Vizcaíno ya estaba consolidada. No era una anécdota más, era tendencia permanente, y con cada movimiento demostraba que había llegado para quedarse. El fenómeno de Olga Vizcaíno dejó de ser solo un escándalo amoroso y se convirtió en un espejo de la cultura digital. Muchos empezaron a preguntarse: ¿por qué una situación tan dolorosa para una familia se volvió entretenimiento para millones? La respuesta parecía evidente. Las redes sociales premian lo que genera conversación, y pocas cosas despiertan más morbo que un triángulo amoroso expuesto al público con nombres y caras reales. Su caso mostraba lo rápido que la gente puede pasar del repudio a la fascinación. Lo que comenzó como un intento de exponerla, terminó catapultándola a la fama. Esa dinámica revelaba una realidad incómoda. En Internet no gana el que tiene la razón. Gana el que sabe sostener la atención. Y Olga, con sus frases filosas y su actitud sin filtro, había entendido esa lógica a la perfección, aunque muchos no quisieran admitirlo. Incluso sociólogos y comunicadores se refirieron a su historia como un ejemplo de cómo se construyen figuras virales. Decían que Olga representaba el lado oscuro y al mismo tiempo brillante de las redes, la capacidad de hundirte o elevarte en cuestión de horas. En ese sentido, ella no era solo protagonista de un chisme, sino de una conversación más grande sobre lo que la sociedad consume y comparte en el mundo digital. En medio de las críticas, Olga parecía inmune. Cada ataque lo convertía en un impulso para reafirmarse. Lo que para otros sería devastador, ella lo transformaba en narrativa.
Y ahí estaba la clave de su permanencia. No se trataba solo del escándalo, sino de cómo supo darle la vuelta y convertirlo en identidad. Al final, Olga Vizcaíno ya no era solo un nombre ligado a una infidelidad. Era un fenómeno cultural que reflejaba a todos. El caso Olga Vizcaíno termina dejando una lección poderosa. Las redes sociales son un escenario donde lo privado se convierte en espectáculo, y donde la narrativa puede cambiar de un día para otro. Lo que empezó como una denuncia de infidelidad, terminó siendo la historia de cómo una mujer, con actitud y frases filosas, convirtió la vergüenza en visibilidad. Internet no solo amplificó el escándalo, sino que la transformó en personaje cultural. Hoy Olga no es recordada únicamente como la otra, sino como un ejemplo de cómo alguien común puede volverse viral de forma inesperada. Su caso muestra que la clave no siempre está en la verdad o la justicia, sino en cómo te posicionas frente a la tormenta digital. Para algunos será un mal ejemplo, para otros un modelo de valentía y autenticidad. Pero lo cierto es que supo jugar con las reglas del Internet y salir reforzada. Al final, tanto Jocelyn como Adrián quedaron opacados por el personaje que Olga construyó en medio de la polémica. El dolor real de una familia se transformó en contenido de consumo masivo, y el silencio del esposo quedó como un detalle menor frente al ruido mediático. La historia demostró que en el ecosistema digital lo importante no es quién tiene la razón, sino quién logra sostener la atención del público. El fenómeno Olga Vizcaíno seguirá siendo recordado como uno de esos casos donde el chisme se convirtió en negocio y el escarnio en oportunidad. Representa lo mejor y lo peor de las redes, la capacidad de dar voz y fama, pero también de normalizar la polémica como entretenimiento. Para bien o para mal, Olga ya está inscrita en la memoria colectiva digital. Una mujer que, en medio del caos, entendió que la viralidad también es poder.